Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Aquí en este versículo el apóstol Pedro deja en claro el propósito por el cual hemos sido llamados con un alto llamado a ser sacerdotes, un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y es para fungir como luz, como proclamadores de aquellas virtudes del que nos ha llamado. Es literalmente lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, llamando a un pueblo para que el pueblo fuera una nación santa, para que fuera un pueblo adquirido por Dios, para que fuera un real sacerdocio. Y sin embargo, Israel, llamada por Dios para anunciar las virtudes del que le había llamado, no lo hizo. Y en cambio el Señor ha llamado a otro pueblo, a un pueblo que no era pueblo, y nos ha constituido sacerdotes de Él, y es un honor y una dicha poder adorarle a Él. Bueno, el tema de este segundo tema que vamos a tratar tiene que ver con el movimiento de los hermanos. Sí se entiende la expresión los hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes nacieron o sus padres empezaron como su vida cristiana, su trayectoria cristiana, en el movimiento de los hermanos? Ok, son como la mitad. ¿Cuántos de ustedes se casaron con alguien que era de los hermanos y adoptaron, han entrado de esa manera? Muy bien, algunos. Y otros que de jóvenes, de niños, de adultos, estaban quizás en otra rama del cristianismo y han entrado ahora. Entonces, fantástico, unas manos por ahí. No quiero con este mensaje, no quiero dar a entender que los hermanos son la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. No, lo que quiero hacer es ayudarnos a entender quiénes somos. Si el mensaje primero se trataba de en qué condición estamos como iglesia, el segundo tiene que ver con ¿de dónde provenimos? ¿De dónde provenimos? Y esto no tiene que ver simplemente con los hermanos, sino se remonta más desde Hechos hasta ahora. Y nuevamente, el deseo mío no es establecer la línea roja de los hermanos, que nosotros somos los meros meros. No sé si esa expresión existe en Colombia. Los meros machos, los originales, los que Cristo... No. A eso no me refiero, pero es necesario conocer quiénes somos, si es que vamos a entender hacia dónde vamos. Entonces, de eso se trata. El movimiento de los hermanos ha sido desde siempre, vamos a ver aquí, ha sido desde siempre un movimiento renovador. Un movimiento renovador. La iglesia nace en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés. Los que afirman que nació antes en el Antiguo Testamento tienen que explicar varias cosas, y hay buenos hermanos en la fe cristiana evangélica que afirman que la iglesia nació en el Antiguo Testamento. Pero tendrán que explicar por qué es que Jesucristo en Mateo 16 profetizó que sobre esta roca edificaré tiempo futuro mi iglesia. Y la verdad es que al tiempo de Cristo, la iglesia es un evento futuro. La confusión que exhiben los discípulos ante la partida del Señor subraya que lo que está por desencadenarse, o sea, la fundación de la iglesia, el estratégico y exponencial crecimiento de la iglesia durante la fiesta de Pentecostés, todo esto que se va a desencadenar es obra del Espíritu Santo de Dios y no es el producto de la estrategia humana. No es como si los apóstoles se sentaran después de que partió Cristo y dijeron, ¿cómo le vamos a hacer para llevar a cabo la gran comisión? Ya sé, ahora va a haber una fiesta y van a haber gente de todas partes. Vamos a predicar en esta fiesta. Nada de eso.
Ellos estaban orando, el Espíritu Santo hizo cosas que ellos no esperaban y los impulsó a decir y cosas así por el estilo. La persecución, la llevada del Evangelio más allá del pueblo judío, a los samaritanos, a los gentiles, a Cornelio, todo eso fue orquestado por el Espíritu Santo y no fue estrategia humana. La era apostólica, después del tiempo de los Hechos, la era apostólica, tal como el significado de la crucifixión y la resurrección y la ascensión de Cristo tardó tiempo en comprenderse, igualmente tomó tiempo comprender que lo que Cristo había hecho y lo que el Espíritu Santo continuaba haciendo no consistía en una reforma al judaísmo, sino en una separación del judaísmo. Eso no se entendió cuando Cristo había partido. La iglesia empezó a reunirse ¿dónde? En el templo. Antes de que se esparciera por las casas, se reunían en el templo. El judaísmo tenía el templo, tenía ritos, tenía clero sacerdotal, tenía poder político, tenía todo esto, pero el cristiano tenía a Cristo y tenía el evangelio y tenía el poder del Espíritu y tenía la iglesia, y a la larga el cristianismo demostró ser lo que el Señor estaba haciendo mediante el Espíritu Santo. Eso durante la era apostólica. Desde la era post-apostólica hasta los 1500, y ahora sí en el siguiente párrafo están 1500 años casi. La iglesia pasa por tiempos, periodos que la definen. Y voy a poner aquí un esquema. No, ese no. A ver, ahí está. Está el tiempo de la crucifixión de Cristo. La iglesia pasa por unos tiempos que la definen. Controversias doctrinales, la persecución judía, la conclusión del canon de las Escrituras, la persecución romana, la legalización del cristianismo y su instalación como religión oficial, la formalización de un clero pagado por el Estado, la evolución doctrinal del catolicismo romano, la gran cisma, la separación de una iglesia, como veremos aquí en un momento. El crecimiento del poder político de la iglesia, el apogeo en el esplendor a costa de los fieles. Y empezamos con el concilio de Nicea, primero el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, donde la iglesia se reúne para debatir el tema que había surgido, que era, ¿es necesario circuncidarse para pertenecer a Cristo? Y como buen gentil estoy muy agradecido a los hermanos por haber tomado ese concilio y por haber decidido que la respuesta es no. De otro modo, hermanos, todos tendríamos que sufrir bajo la navaja para seguir a Cristo. Y cantar el canto, he decidido seguir a Cristo, sería muy doloroso. El concilio de Jerusalén demostró que las iglesias no son independientes, sino que son interdependientes, que se unen para debatir temas de importancia a todo el grupo de iglesias. El siguiente concilio después de Jerusalén fue el concilio de Nicea. Y en Nicea están debatiendo que si Jesús es Dios e igual al Padre. Porque por ahí había surgido uno ariano que insistía que Cristo fue un ser creado. La iglesia se reúne y define, no, Jesús es Dios igual al Padre. El siguiente concilio, el de Constantinopla. Y estas líneas que casi no se ven, que van bajando, son los herejes, los que son declarados herejes, que tienen la doctrina incorrecta, que salen del grupo de la iglesia y hacen su propia doctrina, sus propias formas, pero eventualmente desaparecen estas ideas. El primer concilio de Constantinopla debatió la perfecta humanidad de Jesús y rechazó otra doctrina que insistía que Cristo consistía en un ser humano con una mente divina, una persona humana, y lo divino de Cristo era su mente. El concilio de Constantinopla rechazó esto. Después sigue el concilio de Éfeso, y aquí se divide la iglesia en dos. El concilio de Éfeso debatió que si Jesús era una sola persona,
y rechazó una ideología que se llamaba el nestorianismo, que insistía que Cristo era dos personas. Decimos nosotros, los creyentes, es una sola persona con dos naturalezas, pero ellos insistían, los nestorianos, y que fueron y fundaron su propia iglesia, la iglesia asiria, que continuó por mucho tiempo. Después de eso, el siguiente concilio, el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, debate que Jesús es dos naturalezas, o más bien concluye que Jesús es dos naturalezas distintas en una sola persona. O sea, la formulación de Cristo como un ser, una sola persona, y con dos naturalezas, la humana y la divina, perfectamente unidas, sin afectarse mutuamente, ese salió de una formulación de iglesias que se reunió en el 451 en el concilio de Calcedonia. La siguiente es otro concilio. Este ya no es concilio. Aquí estamos este es el año 500, aquí ya estamos al año 1000 después de Cristo, y en el año 1000 después de Cristo surge una gran cisma, una gran división, y la iglesia se va a dividir en dos, una línea roja, una línea morada, y el color de las líneas yo se lo puse arbitrariamente, no tienen gran significado. Pero de aquí parte la iglesia oriental, del concilio de Calcedonia parte la iglesia oriental ortodoxa, que está en Siria, que es copta, que es etíope, que está en el país de Eritrea, Armenia y Malankara, que es el lugar en India, en la región sur de India. La iglesia asiria, que está aquí abajo, se llama la Santa Iglesia Católica Apostólica Asiria del Este, que está en India, Irak, Irán, Siria y Líbano. Cuando escuchamos de cristianos en esas regiones, muy a menudo son de la iglesia asiria. Pero ¿de qué pasó en la gran cisma? Voy a irme a la siguiente y a ver si vale la pena. No, regresemos a la gran cisma. En el año 1000 hubo un gran debate entre los cristianos acerca de las imágenes. La iglesia oriental pensaba que el uso de las imágenes era apropiado en la adoración. La iglesia occidental, que estaba centrada en Roma, pensaba que eso era una herejía, que el usar las imágenes en la adoración era anatema. Curiosamente, la iglesia católica romana ahora utiliza imágenes en su adoración, así que tanto para nada. O sea, tanto pleito para que después estuvieran de acuerdo. Había otro tema que se debatió también ahí, que fue si al Espíritu Santo lo mandó Dios el Padre solamente o también Dios el Hijo. Y el tema llegó a tan fuerte separación que la iglesia se separó y jamás se ha vuelto a unir. La línea roja es, no sé si aparece aquí, la que conocemos como la iglesia católico-romana, la mundial. La ortodoxa del este es la que está descentralizada, que existe en Rusia, que existe en Turquía, que existe en los países Balcanes, etc. La iglesia ortodoxa. Y como ven, las otras, la oriental ortodoxa y la siria, siguen hasta el día de hoy. O sea que cuando le dicen, mi querido hermano, que la iglesia romana es una sola y que jamás se ha dividido, aquí está la evidencia, que no es así, que todos los cristianos han pasado por tiempos de división, de desacuerdo y separación. Después, en el año 1500, algo sucede en la iglesia católica romana, se acordarán, acabamos de festejarlo el 31 de octubre, el día de la Reforma, que es un evento que implica a este sacerdote Martín Lutero, que realmente no quería empezar algo nuevo, una nueva religión, una nueva doctrina, quería reformar a la iglesia
católica. La Iglesia Católica no se dejó, pensó que sus ideales eran unas herejías, las condenó oficialmente de manera que no pueden ser retractadas, diciendo cosas como: aquel que diga que la salvación es por fe y no por las obras, que sea anatema. Y ahora está la Iglesia Católica en un grave dilema, porque ahora no puede echarse para atrás porque fue edicto papal. Pero Martín Lutero lo que hizo es leer la palabra de Dios y vio que su contexto no compaginaba con lo que la Biblia decía. Que la Biblia decía que la salvación era gratuita, era por fe, era por gracia y no por obras. Y lo que él veía en la iglesia era que estaba un tal Tetzel, su nombre, que iba promulgando que cualquiera que quería entrar al cielo solamente tenía que pagar unas monedas para comprarse una indulgencia, y con conseguirse una indulgencia ya tenías la eternidad asegurada. Y lo que estaba haciendo era un programa de reconstrucción de la Capilla Sistina en Roma, y querían fondos y mandaron a vender indulgencias. Entonces Martín Lutero estaba enojadísimo que a espaldas de los pobres estaban edificando palacios en Roma, y él objetó que la salvación según la palabra de Dios no era así. Cuando la Iglesia Católica se opuso, él famosamente dijo: mi conciencia está atada a la palabra de Dios y aquí estoy, no puedo decidir algo diferente, no puedo abandonar esta creencia que proviene de la Biblia. Y entonces fue excomulgado Martín Lutero, y ahí consigue su expulsión, pero también consigue que sus seguidores empezaran un movimiento diferente. Los luteranos, la iglesia luterana no la fundó Lutero, sino sus seguidores, cuando empezaron a sistematizar las ideologías de Lutero, y al mismo tiempo otros reformadores sacaron ideas diferentes. Los anabautistas, ana del griego re, o sea, rebautismo, insistían que una persona debe bautizarse después de ser creyente y que el bautismo como infante no sirve. Entonces estaban diciéndole a la gente que se rebautizaran, por eso les llamaron los anabautistas. Y de ahí surgen los movimientos bautistas que conocemos hoy día. La iglesia anglicana fue un movimiento político en Inglaterra donde la iglesia católica quería ingerir y controlar, y la iglesia y los del Reino Unido dijeron: pues sí, podremos tener el catolicismo romano, pero aquí lo vamos a llamar diferente, se va a llamar anglicanismo. Y es lo mismo que lo católico, pero bajo un nombre diferente y una cultura diferente. Eso es lo que pasa en la Reforma. Los demás son el movimiento protestante que incluye y subsume a todos los demás. Desde la Reforma han habido un montón de movimientos renovadores. Algunos consisten en sectas que engañan a los incautos, otros buscan un sincero retorno a lo que perciben en la iglesia neotestamentaria. Y los hermanos comienzan en 1825 más o menos, no sé, sí, ahí está, como un renuevo neotestamentario. Uno de varios que surgen en esos tiempos. En 1825, 27, por ahí, empieza este movimiento renovador que busca restaurar la prioridad de los principios del Nuevo Testamento en la iglesia. O sea, que al igual que Martín Lutero, que veía que lo que la iglesia católica decía y hacía no concordaba con la Biblia, los hermanos vieron que las denominaciones que había en ese tiempo estaban ingiriendo y obligando a los cristianos a hacer ciertas cosas que no estaban en la Biblia. Entonces, veamos a varios de los personajes que juegan parte del movimiento, empezando con el inicio de la obra. Anthony Norris Groves, no sé si han oído ese nombre, pero este es uno de los primeros hermanos. Escribió un tratado
un tratado que ahorita, ¿cómo se llamaba el tratado? Christian Devotedness, devoción cristiana. Y en ese tratado explicó los versículos que Cristo dijo: háganse tesoros en el cielo y no tesoros aquí en la tierra. Y Norris Groves dijo: ¿y qué si lo que Cristo dijo lo quiso decirlo literalmente y no figuradamente como lo entendemos? ¿Qué pasaría si entendiéramos los versículos donde Cristo dice que no debemos hacernos tesoros, que no debemos preocuparnos, que no debemos de hacernos de dos túnicas, todo lo que Cristo dice acerca del dinero en cuanto al ministerio, que lo tomáramos literalmente? Escribió un librito chiquitito y ese libro causó un gran impacto. Este hombre es conocido a estas alturas como el padre de las misiones por fe. Fue un misionero, empezó su trabajo misionero en Bagdad, cuando la plaga bubónica arrasó con Bagdad en Irak, se fue a la India. Un misionero que no fue, en cuanto a fundación de iglesias, no tuvo gran éxito, pero los ideales de Norris Groves afectaron a varias personas, como el nombre Jorge Müller, lo conocerán ese nombre, un gran hombre que empezó orfanatos y el principio económico que impulsaba estos orfanatos era la fe. No vamos a pedirle a nadie nada de dinero porque Cristo dijo que dependiéramos de Él. Entonces Müller actúa bajo el principio que Groves establece. Y otro hermano también que se fue a la China, cuyo nombre era Hudson Taylor, que fue un gran misionero, también influenciado por Groves. El siguiente personaje en ese tiempo es el nombre de Juan Nelson Darby. ¿Han escuchado el nombre de Darby? En Europa, a estas alturas, si tú vas a Francia, a los países, te encuentras con las iglesias que se autodenominan darbistas. Son iglesias que fundó el hermano Darby, un hermano inglés muy dotado en teología, en conocimientos de la Biblia. Y él, junto con 4 otros hermanos, por primera vez partieron el pan en Dublín, Irlanda. Así que si quieren saber dónde fue la primera iglesia de los hermanos, fue en Dublín, Irlanda. Ahí fue donde ocurrió la primera cena del Señor. Y lo interesante de esta cena del Señor era que estos hermanos que la estaban celebrando estaban rechazando los delineamientos denominacionales de su día. O sea, decían los presbiterianos: no, si quieres observar la Santa Cena, solamente en la iglesia presbiteriana. Los anglicanos, solamente aquí. Los bautistas, solamente allá. Pero estos hermanos leían en su Biblia, como Martín Lutero lo hacía, y decía: es que todos somos hermanos. Es que solamente hay una iglesia. Es que Cristo, el cuerpo de Cristo es uno. ¿Por qué no ejemplificamos esa unidad partiendo el pan juntos? Entonces, el movimiento de los hermanos comenzó como un movimiento inclusivista de personas de diferentes denominaciones que no empezaron haciendo su propia denominación, sino empezaron a intentar ejemplificar lo que Cristo decía, llevarlo a cabo, ponerlo en práctica. El tercer nombre que deben conocer es el nombre de Roberto Chapman, un pastor y evangelista. Alejandro Strauch ha escrito unos libros acerca de Chapman, y Chapman es conocido como el apóstol del amor. Este hombre que fue misionero en España, que hablaba del amor, que trataba de ejemplificar, trataba de emular, ¿cómo se dice? Emular, seguir los pasos imitar, gracias, a Jesús. De tal manera que Carlos Spurgeon, que no estaba muy a favor de los hermanos, decía: esos hermanos están peleando, excepto el hermano Roberto Chapman, ese sí, es el mero. O sea, él sí sigue a Cristo. Los demás están haciendo sus cosas. El siguiente hermano que deben conocer es Jorge Müller, el de los reconocidos orfanatos cristianos,
que inició esa gran obra y reconocido mundialmente. Bueno, 4 hermanos de los primeros hermanos que existieron. Hay muchos más que forman parte de la lista, algunos comentaristas, otros eruditos, otros grandes hombres que iniciaron esta obra. Groves se conoce por las misiones. Darby por la doctrina, sistematizó el dispensacionalismo de tal manera que nos ha llegado a nosotros por medio de él. Chapman tuvo gran injerencia en cuestión del amor, y Jorge Müller conocido por su fe, por lanzarse en hacer una gran obra sin pedir dinero a la gente. Bueno, vayamos entonces a los principios neotestamentarios. ¿Cuáles son los principios neotestamentarios que los hermanos veían en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que, cuando ellos leían la Biblia, qué es lo que les atraía a decir, esto es lo que debemos estar haciendo? Primero, la autoridad del Nuevo Testamento en la iglesia. A ellos no les importaban credos, declaraciones doctrinales de las denominaciones, reglamentos. En ese tiempo habían reglamentos como estos. Si tú querías ser misionero, tenías que estar legalmente ordenado por la iglesia que te mandaban. Si eras presbiteriano, tenías que ser un ministro ordenado por la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú ibas y fundabas una iglesia en el campo misionero, ibas a tener por fuerza que tener la cena del Señor. Ibas a partir el pan y repartir la copa, y eso solamente los ministros ordenados legalmente por su denominación podían hacer. Cualquier persona como tú y yo, no, jamás. Entonces, a las personas se les negaba el trabajo misionero, como Groves, se le negó el trabajo misionero porque no era un hombre ordenado por su denominación. A lo cual objetaron los hermanos y dijeron, pero es que la ordenación no la da un hombre, la da Dios. Dios es el que llama, Dios es el que envía, Dios es el Espíritu Santo es el que en Hechos 13 envió a Pablo y a Bernabé, y la iglesia concordó con la guía del Espíritu, etc. El movimiento de los hermanos veía que la realidad cristiana que se veía en los 1820 contradecía a la Biblia. Así que ellos se lanzaron para hacer algo diferente, algo bíblico. Lo que veían en el Nuevo Testamento trataban de imitarlo. El siguiente principio neotestamentario era la unidad de la iglesia y Cristo como cabeza. Esto ya me refería a ello. Los hermanos recuperaron la perspectiva de la unidad de la iglesia y Cristo como su única autoridad. La autoridad de la iglesia no es el papa, no es el patriarca, no es el pastor, no es el encargado denominacional en la sede, quién sabe qué. Cristo es la única autoridad de la iglesia. Número 3, el sacerdocio de todo creyente. Los hermanos deseaban borrar preferencias jerárquicas, elevando a cada creyente al estatus de sacerdote. Hacían hincapié en aquellos pasajes como el que acabamos de leer, y a la misma vez igualando a todo miembro de la iglesia, como decía el pasaje de la Biblia, donde Cristo dice, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, ellos eran un movimiento igualitario, todos somos iguales. El que es anciano, el que apenas acaba de confiar en Cristo, varón, mujer, todos somos hermanos. Y ese fue el nombre que buscaban, que se autodenominaban, somos hermanos. Hasta la fecha, de las preguntas más difíciles para uno que pertenece al movimiento de los hermanos es, bueno, ¿y ustedes de qué denominación son? Y decimos, ay, pues ¿cómo le contestamos? Mira, no somos católicos, pero tampoco somos protestantes, porque no protestamos, no somos bautistas, no somos... Y para poder explicar quiénes somos, nos vamos como a 10 diferentes cosas que no somos. Muy difícil la pregunta. Porque simplemente somos creyentes, somos cristianos que tratamos de seguir lo que la Biblia dice. Siguiente principio neotestamentario, las ordenanzas.
el bautismo y la cena del Señor, las ordenanzas. Como los reformadores anteriormente lo habían hecho, los hermanos continuaron apreciando las dos ordenanzas, enfatizando su carácter obligatorio y su ausencia de mérito salvífico. O sea, no decían bautízate y te salvarás. No decían come este pan y te salvarás. No tenían mérito salvífico estas dos ordenanzas. Tercero, la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo tomó un significado especial con los hermanos, cuya interacción igualitaria, participativa, no prescrita de sus reuniones hizo que enfatizaran la conducción del Espíritu en sus reuniones y especialmente en la Cena del Señor. No sé aquí en Colombia cómo se celebre, porque todavía no me ha tocado un domingo en la Cena del Señor en Colombia, pero en México, en Estados Unidos, en otras partes, los hermanos se reúnen, está el pan, está la copa y todos callados y de repente un hermano y otro. Y si eres nuevo y jamás has visto algo así, dices, ay, ¿y a qué horas entro yo? O ¿cuándo me toca? O ¿a este quién lo invitó? Y decimos, bueno, es que el Espíritu es el que va poniendo en los corazones de cada uno el levantarse y participar. Esa idea de la guía del Espíritu Santo fue desarrollada desde el principio como una idea muy de los hermanos, y en especial en cuanto a la Santa Cena, aunque no exclusivamente en cuanto a la Santa Cena, porque solía ser hace no un tiempo no muy lejano, y todavía se practica en algunos círculos, donde no hay ancianos entre los hermanos, sino que los varones se reúnen para tomar decisiones, impulsados por el Espíritu, que alguien diga, vamos a hacer esto, y otro, no, pues mira, pienso que el Espíritu dice. Y además hay iglesias donde no hay predicador entre los hermanos, donde nadie sabe quién va a predicar el domingo, porque el Espíritu Santo va a escoger. Y en esas iglesias, igual como en la Cena del Señor, silencio, y de repente se levanta alguien y va a predicar. Y se predica por 5, 10, 15 minutos, 50 minutos, y luego sale otro y sube, y bueno, el Espíritu, son características de los hermanos en ciertos lugares. No estoy recomendando ciertos rasgos. Ahorita le estoy simplemente explicando lo que hacen los hermanos por el mundo entero. Y esto de los hermanos, aquí en Colombia no sé cómo se llaman sus iglesias, asambleas o iglesias evangélicas, no sé. En Argentina se llaman las iglesias cristianas evangélicas. En la República Dominicana se llaman templos bíblicos, en Cuba se llaman salas evangélicas, en Estados Unidos se llaman Bible Chapel o Gospel Hall. En todas partes llevan su propio apelativo, pero vienen de los mismos lineamientos. Bueno, el siguiente rasgo de los hermanos, liderazgo de ancianos. Aunque acabo de decir lo contrario, en muchas de las iglesias, y aunque uno de los fundadores del movimiento, Darby, rechazó el liderazgo formal de la iglesia y se rehusaba a reconocer ancianos, y este patrón continúa hoy día en algunas de las iglesias que surgen de su ideología, la mayoría de los hermanos veían claramente en el Nuevo Testamento el patrón y la enseñanza de un liderazgo plural y calificado. Así que esto lo hemos recibido de estos principios neotestamentarios. Y por último, el ministerio por fe. El escrito al que me mencioné, el ejemplo de Müller, el ejemplo dejó una profunda huella en el movimiento. Y esto, a comparación con otras denominaciones, hasta la fecha se practica entre los hermanos, enfatizando el ministerio por fe. El ministerio por fe. ¿En qué consiste? No solicitar fondos. ¿Se han dado cuenta? No sé, que los hermanos no piden dinero. De ahí sale. Que depender de Dios para el sostén. Que pedir ayuda material solo a Dios y no a los hombres. Que
que ni siquiera enseñamos el diezmo. Ahora, no sé cómo sea en Colombia, pero en las demás iglesias de los hermanos, rara vez se tocan temas hasta económicos, hasta los que están en la Biblia, hasta lo que dice Cristo y lo que dice Pablo, como que se los evitan los hermanos por temor a hablar de dinero. Tenemos temor a hablar de dinero. Y solemos los hermanos no pagar a los pastores, a los ancianos. Nuevamente, no es recomendación lo que le estoy dando, sino simplemente lo que sucede en el movimiento. Bueno, son los principios neotestamentarios. Los hermanos, tristemente, desde el principio de su movimiento, como ven aquí en 1848, Darby se separa de Groves. Y los dos tienen un fuerte altercado. Más bien, ellos mismos no fueron los del altercado, pero salen dos corrientes de hermanos que hasta la fecha los dos existen. Y la pregunta que ambos tratan de determinar es esta: ¿en qué consiste el compañerismo cristiano? ¿En qué consiste? ¿En qué está fundado el compañerismo cristiano? O sea, ¿cómo es que tú puedes permitirte sentarte y dialogar con una persona y llamarle hermano y abrazarlo como hermano y recibirlo como hermano? ¿En qué se basa ese compañerismo? Darby decía, se basa en la verdad. Ambos debemos compartir la misma verdad. Groves decía, no se basa en la verdad. Todos conocemos diferentes puntos de vista de la Biblia, todos no concordamos en todas las verdades doctrinales, tenemos variedad. Lo que nos une como hermanos, la base de nuestro compañerismo es la vida de Cristo. O sea, que si eres de Cristo, tenemos comunión. Pero Darby insistía, tenemos que estar de acuerdo. El problema con esto es que cuando dos hermanos en la iglesia estaban en desacuerdo, ¿saben qué pasaba? Se dividía la iglesia, porque ya no podían tener comunión. Hasta la fecha, este principio ha dejado un patrón, un ADN de separación tras separación tras separación. Aquí ven dos ramitas. Si vieran el esquema actual de los hermanos, verían todo un árbol frondoso y sin hojas. Tristemente, los hermanos han sido caracterizados por muchas separaciones. Bueno fuera que regresáramos al ideal de Groves y de Chapman y decir con ellos, lo que nos une aquí en la tierra y lo que nos va a unir en el cielo es que Cristo nos salvó, es la vida de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y estaremos en el cielo solamente por su sangre, por su gracia, por su mérito, por lo que Él ha hecho, y no por lo que yo creía, o por mi dispensacionalismo, o porque me egresé de cualquier lugar. Así que este es el legado de los hermanos, que tendemos a ser un poco exclusivistas y a separarnos. El movimiento de los hermanos, además, los hermanos han tenido cierta cultura con rasgos negativos y cultura con rasgos positivos. ¿Cuáles son los rasgos negativos? Bueno, les voy a dar 3 solamente. La primera es tendencia a la división. Todo historiador de los hermanos ha reflexionado con tristeza sobre esta peculiaridad. Los hermanos tenemos una fuerte tendencia hacia la división. ¿Por qué? Bueno, la primera ya se las expliqué, la base de la unidad. La segunda es una razón estructural y la voy a explicar de esta manera. No sé si han escuchado de el destacado misionólogo peruano Samuel Escobar. No Pablo, sino Samuel. Samuel escribió en cierta ocasión de los hermanos, porque él conoció a Cristo en la universidad y ahora es un gran teólogo. Pero lo discipularon, o sea, el que lo llevó a Cristo y le enseñó de la Biblia fue uno de los hermanos en Perú.
Y dice Samuel, de los hermanos aprendí mucho acerca del liderazgo laico y del amor por las Escrituras, pero yo no podía compartir su temor a la organización. ¿A qué se refería? Se refería a que puesto que la cultura de los hermanos ha sido un sistema rigurosamente igualitario, todos somos iguales, no hay nadie que sea papa, no hay nadie que destaque como el superlíder, existe una marcada aprensión entre los hermanos a la jerarquía. Y yo presiento que lo que veo aquí en Colombia es un poco diferente a lo que se vive en otros países como en México, donde hay una fuerte aprensión a la jerarquía. Tan pronto alguien sobresale, destaca, los demás, ¿qué hacemos? Lo bajamos a nuestro nivel, para que no se le suba, decimos en México. ¿Y ese quién se cree que es? ¿Que a poco piensa que es el Papa? No, en tal sistema, las diferenciaciones estructurales necesarias para el buen funcionamiento de una iglesia, o de una iglesia grande, o de un concilio regional de iglesias, es sumamente difícil. La ironía es que el sistema igualitario que nosotros hemos heredado, la ironía es que es la cuna de una dictadura. Porque viene un hombre fuerte y vea que todos son igualitarios y todos son muy buenos y muy dóciles, y ¿qué hace? Impone. ¡Pum! Y no hay mayores dictaduras que en aquellas iglesias donde se rechaza el ancianado, donde no hay ancianos, sino que todos los varones dirigen a la iglesia. Esas son las iglesias donde se producen fuertes dictaduras a nivel iglesia y a nivel regional. En el país donde todos son peones, el mandón tiene reino absoluto. Y los hermanos hemos tenido muchas dictaduras. Los hermanos sencillamente no gozamos de los mismos recursos estructurales que otras agrupaciones tienen en materia de administración. No tenemos una denominación, no tenemos ¿cómo se dicen? Headquarters. ¿Perdón? Cuadro directivo. O sea, no tenemos resolución de arbitraje. Hay conflicto, ¿qué hacemos? Quizás aquí ya haya, y si lo hay, hermanos, den gloria a Dios. Aunque no esté funcionando como ustedes deseen, es un gran logro. Los hermanos sencillamente no gozamos en todas las partes del mundo. Es muy difícil esto. Esta es una característica muy de los hermanos. Canalización de recursos, materia de administración, mediación de conflictos, es sumamente difícil y requiere una estructura que es agreed upon, que goza de un acuerdo común de las iglesias, y decir, vamos a apoyar esta estructura que nos va a ayudar a todos a hacer lo que se hizo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ese concilio, esas conversaciones donde se trató de cuestiones doctrinales y de materia iglesia. La segunda, ya di la segunda, es el temor a la organización. La tercera característica negativa es que somos muy flojos para ofrendar. En todo el mundo, he viajado por diferentes países del mundo y veo lo mismo, que los hermanos somos flojos para ofrendar. Dada nuestra reticencia a tocar temas de dinero, nuestras predicaciones sobre el tema tienden a ser débiles. Le damos vuelta a lo que Pablo claramente dijo en 1 Corintios 9 y 1 Tesalonicenses 5. En 1 Corintios 9 dijo, no le pongan bozal al buey que trilla. Pero, o sea, que no se mueran de hambre los ancianos que están trabajando, los misioneros que están haciendo la obra, que no se mueran de hambre, que trabajen arduamente y que sean compensados. Y en 1 Tesalonicenses 5 dice, aquel que trabaja arduamente en la obra, que sea digno de doble honor. Y la palabra honor la acaba de usar en el contexto el apóstol Pablo, refiriéndose a la ayuda económica que se le da a una viuda. Entonces está hablando de dinero ahí el apóstol Pablo, y no de su excelencia, de
su merced, como dicen aquí en Colombia, ¿no? De trato muy de veneración. Esto, aunado con la realidad de que pocas iglesias sostienen económicamente a sus pastores, los hermanos somos flojos para la ofrenda. Lo irónico es que aunque no sostenemos pastores en casa, como nos enseña el apóstol Pablo, sí sostenemos a pastores en el exterior. Los llamamos misioneros y les enviamos dinero para que ellos hagan la obra allá. Pero aquí hasta a veces se nos mueren de hambre y no los cuidamos. La contribución de los hermanos a la expansión del evangelio a nivel mundial ha sido muy fuerte. Dado que no tenemos pastores pagados, ese dinero ¿a dónde va? El dinero de las ofrendas pues va en las instalaciones, pero también va al campo misionero a sostener misioneros. Y en muchas partes del mundo, los hermanos, aunque somos un grupo reducido que no pasa de 2 millones de personas en todo el mundo que están en iglesias de hermanos, hemos contribuido fuertemente a la expansión del evangelio en la cuestión misionera. Bueno, aún así tendemos a ser flojos para ofrendar. Ahora sí, no piensen que estoy nada más echando pedradas al movimiento de los hermanos. Yo soy de los hermanos y amo al movimiento. Aquí van los rasgos positivos de los hermanos. Y podríamos añadir todos los que ya mencionamos en la categoría neotestamentaria, de los rasgos neotestamentarios, pero aquí van varios rasgos positivos más. Los hermanos son un movimiento cristocéntrico. Cristo es reconocido como la cabeza. Los hermanos, con su adoración semanal enfocada en la segunda persona de la Trinidad, mantienen clara una misión cristocéntrica. Adoramos a Cristo. Otros grupos harán hincapié en el Espíritu o en Dios el Padre. Los hermanos hemos manifestado desde siempre nuestro apego al Señor, a la cruz, a la obra de Cristo, a su evangelio, a su misión, a su retorno. Somos un movimiento cristocéntrico. Segundo, otro rasgo positivo, sumamente positivo, es el biblicismo de los hermanos. El biblicismo. Los hermanos a menudo han menospreciado la teología a favor de la Biblia. Mientras que la Biblia es la palabra de Dios, los hermanos consideran la teología como un mero razonamiento humano. Y lo es, pero resulta que separar los dos es humanamente imposible. O sea, tan pronto estás estudiando la Biblia y tomando una interpretación, estás inyectando una conclusión teológica. Entonces resulta imposible separar la Biblia de la teología. Pero puesto a que la interpretación bíblica necesariamente resulta en un sistema teológico, los hermanos hemos desarrollado un sistema teológico. Pero aún así, hemos insistido que un texto bíblico claro tiene más valor que un sistema teológico, por más antiguo, por más coherente, por más famoso que sea el expositor de ese sistema. Aunque lo diga John Piper, si la Biblia dice de otra manera, nos vamos por la Biblia. Y eso, hermanos, es un gran rasgo positivo. Esto ha sido una de las grandes contribuciones al mundo evangélico. Esto es lo que hizo que Alejandro Strauch escribiera el libro Liderazgo Bíblico, se lo presentara al mundo y de repente los presbiterianos y los bautistas empezaron a decir, tenemos que tener ancianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así. Curiosamente, ese ha sido uno de los lemas de los hermanos. La Biblia dice así. Y el programa del hermano allá en HCJB, David Logacho, la Biblia dice. Y los cursos de Maús, el hermano William McDonald, la Biblia dice así. Somos un movimiento bíblico meramente.
Las aportaciones al mundo evangélico incluyen los cursos de Emaús, la doctrina dispensacionalista, el reino premilenial, la doctrina del rapto o del arrebatamiento, no sé cómo le llaman aquí, el liderazgo bíblico de ancianos, el redescubrimiento de los principios neotestamentarios y más. El tercer rasgo bíblico, el tercer rasgo positivo es un alto alfabetismo bíblico. Los hermanos desde el principio se han conocido con la reputación de ser hombres y mujeres de la palabra, muy conocedores de la Biblia. Entre los fundadores del movimiento había teólogos, filólogos, expertos en los idiomas originales, habían comentaristas eruditos, hermanos destacados como Darby, como Vines de la famosa concordancia, William MacDonald, Harry Ironside, G.H. Lang, F.F. Bruce, Zane Hodges, David Gooding, Alex Strauch y muchos hermanos más que han levantado el alfabetismo bíblico de todo el movimiento evangélico. ¿Y por qué no? Nuestra cultura incorpora un discipulado de conocimiento bíblico intenso y reiterado. ¿Eres varón? Bien. ¿Aceptaste a Cristo? Fantástico. El domingo te esperamos a la cena del Señor y queremos que tú contribuyas algo. Y eso te impulsa a ti como varón a leer tu Biblia, a sacar unas conclusiones, ponerte de pie y empezar a practicar el alfabetismo bíblico y a conocer tu palabra, tu Biblia, manejarla bien y dominar tus nervios y organizar tus ideas y ponerte de pie y ejercer tu sacerdocio. O sea que la cultura de los hermanos no tiende a facilitar cristianos espectadores, como lo he visto en algunas denominaciones, sino a motivar a los creyentes laicos a la participación y a la preparación. Y eso ha sido magnífico. Número 4, y por último aquí, la valoración del ministerio laico. De sus principios, el movimiento reaccionó en contra del clero eclesiástico con todos sus abusos, su ostentación, su indigencia espiritual. Mientras que el clero acaparaba la prerrogativa del ministerio, los hermanos insisten que todo el cuerpo de Cristo debe participar en el ministerio según sus dones. ¿Qué más podemos decir? El legado al cristianismo. El legado al cristianismo. Rasgos negativos, positivos y ahora sí el legado. ¿Qué hemos aportado al cristianismo? Número 1, misiones por fe. Esto no es meramente de los hermanos, lo han adoptado muchos otros evangélicos hoy día. Segundo, la doctrina dispensacionalista. Darby no fue el primer dispensacionalista, pero sí uno de sus más hábiles sistematizadores. Él influyó a Ironside, a Louis Sperry Chafer, a C.E. Scofield, y ellos impactaron al mundo evangélico mediante el Instituto Bíblico Moody, el Seminario Teológico de Dallas y la Biblia Scofield. La prioridad de la Biblia, eso ya lo mencionamos. Por último, quiero mencionar un modelo sencillo y adaptable. El modelo de iglesia de los hermanos es un modelo sencillo, no es complicado. El hecho de que uno de los hermanos o dos de los hermanos salga de su iglesia para empezar una nueva iglesia y que sean 15 o 10 o 20 o 30, es un modelo muy sencillo. Hoy en día, los que estudian tema de misionología, los misioneros que estudian teología, están buscando entre la Biblia rasgos de algún modelo de iglesia que pueda sobrevivir en lugares inhóspitos, como en el mundo musulmán, como en el mundo budista, donde el budismo extremo se vive. ¿Y saben cuál modelo están adoptando? El que adoptaron los hermanos en 1820 y tantos. Es el modelo neotestamentario. Decíamos nosotros que donde hay 2 o 3, ahí está la primera iglesia, ¿no? Ahí está la iglesia. Porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Cristo en medio de ellos. Ese modelo tan sencillo
de que los hermanos sin pastor, sin sede, sin denominación, puedan ejercer su ministerio, ejercer sus dones y ministrarse de tal manera que creyentes, que incrédulos escuchen el Evangelio, que creyentes respondan al llamado de Cristo, que le adoren, que crezcan y que se retroalimenten y crezcan como un cuerpo de Cristo. Ha sido un modelo sencillo y adaptable en toda cultura. Y este modelo tiene la ventaja de sobrevivir en cualquier cultura. Bueno, ¿cuál es la condición actual de los hermanos? Voy a pasarme por alto. No, ¿me lo paso por alto o no? En el pasado, en Estados Unidos, los hermanos habían hecho gran hincapié en el Evangelio y en la fundación de iglesias. Y eso fue fenomenal. Estos rasgos negativos y positivos es incorrecto, es de la otra diapositiva. Pero la condición de los hermanos en Estados Unidos es variada. Hay iglesias donde los hermanos van bien y tienen buen liderazgo, intencionalmente, diligentemente pastoreando, y en esas iglesias hay crecimiento, hay fortaleza, las cosas van bien. Pero en un alarmante y creciente número de iglesias hay pastores, hay liderazgo débil. Hay liderazgo donde no han pasado la posta, la estafeta, no sé cómo le llaman, el relevo, el testigo a la siguiente generación. La siguiente generación se desanimó, se fue. La siguiente que vino después de ellos también se desanimaron, se fueron. Quedan 2 generaciones que no están en la iglesia y los de 80 años están tratando de pasarle, no, ya ni pasarle el relevo. Ya los jóvenes están yendo de esas iglesias. Es demasiado tarde para muchas de ellas y muchas están cerrando puertas. Casi semanalmente se escucha de alguna iglesia de los hermanos en Estados Unidos que está cerrando sus puertas. No lo digo por cuestión de alarma, es así como es la situación. El liderazgo débil tiene el temor al qué dirán. Y si implementamos esto, ¿qué van a decir los hermanos de la otra región? ¿O qué van a decir nuestros propios hermanos aquí? Y hay un temor a ser líderes. O tienen un liderazgo enfocado en el mantenimiento, en que mantengamos las cosas así como van. No hagamos movimiento, no hagamos diferencias, no alteremos las cosas, así como recibimos, así vamos a seguir. Y careciendo reemplazo generacional. Y por último, existe en los Estados Unidos esta tendencia a tomar las formas del pasado y hacerlas propias a la identidad de los hermanos. O sea, en el pasado hacíamos las cosas así, así, y es eso que nos caracteriza como hermanos. O sea, no teníamos música en la cena del Señor. Eso es lo que son los hermanos. No, eso no es lo que caracteriza a los hermanos. Los principios neotestamentarios son lo que caracterizan a los hermanos. O dicen, veníamos vestidos de corbata, así que ahora debemos de vestirnos de corbata. No, eso no es reflejo de los principios neotestamentarios. Y esa vestimenta no funciona en todo el mundo. Hay lugares en el mundo donde eso sería un gran insulto. Entonces, el identificar las formas pasadas de los hermanos con lo que debemos hacer ahora y continuar como cuestión de fidelidad a Dios, ese apego a las tradiciones, a los horarios, a los formatos de siempre como marca de fidelidad, es algo que está afectando a las iglesias de Estados Unidos y también de otros países, según mi observación. O sea, que cada cultura tiene que preguntarse cómo debemos nosotros expresar lo que la Biblia enseña. ¿Cómo debemos expresar nosotros la iglesia que vemos en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo? Yo creo en los principios neotestamentarios. Creo que los hermanos tienen mucho más que contribuir al mundo evangélico. Pero es imprescindible, hermanos, que cada generación pueda y sepa contestar no solo quiénes somos,
y qué es lo que hacemos, sino por qué hacemos lo que hacemos. Y muy a menudo le estamos entregando a la siguiente generación las formas de cómo somos nosotros sin explicarles el por qué que a nosotros nos explicaron. Y haciendo eso debilitamos el movimiento y las esperanzas del futuro del movimiento de los hermanos. Bueno, eso es la médula de lo que quiero compartir. Los hermanos han tenido un gran impacto en los pocos años, casi vamos ya para 200 años. Hay como 2 millones de hermanos. Hay un librito que se ha publicado de todos los hermanos en todo el mundo. En los Estados Unidos se lleva a cabo una base de datos de todas las iglesias que corresponden a los hermanos y son muy diferentes. Unas son de una rama, otros de otra rama, así que uno nunca sabe a dónde va, pero existen personas como nosotros que adoramos de esta manera y algo nos une, y lo que nos une, hermanos, es esa devoción pura a la palabra de Dios y el tratar de explicar a nuestras generaciones qué es lo que es la iglesia y cómo se vive. Bueno, esto va a haber más después que está basado sobre esto, así que con esto los dejo y quizás debamos de poner hasta aquí. Podríamos tener una sesión de preguntas, comentarios. Ok. Pudiéramos exponer a eso, proponer. Está bien. Sí, como aquí entre nosotros poder hablar. Sí. Y, ¿Quieres? pues sí, pues digamos que no es como ponerte en una posición de dificultad, pero siendo neutro entre nosotros, de alguna manera moderada. Sí. Si es que hay algo que queramos decir, si no, no. Bueno, ¿será que hay alguna pregunta? Yo sé que este es un gran riesgo para mí porque de vez en cuando surgen preguntas de carácter específico que uno no sabe nada y a lo mejor esa es la virtud del que es de fuera, ¿no? Que no sabe nada. Así que lo bonito de ser de fuera es que todos los de adentro lo consideran como un experto, pero en realidad no conoce nada. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o un comentario. La pregunta es, puntualmente, ¿por qué crees tú que los hermanos han tenido temor para pedir dinero? ¿Has escuchado? ¿Por qué está ese? Sí, y la respuesta es que los primeros hermanos que empezaron a implementar los ideales de Groves formularon esta creencia que nos pasaron a las demás generaciones. Pedir dinero no es apropiado. Punto. Y todas las iglesias hemos heredado esa noción. Y cuando los ancianos dicen, es que necesitamos fondos, ¿cómo hacemos? No, ¿quién sabe? Porque tenemos el temor a pedir dinero. Hermano. Mencionaste la palabra sencillez como una de las características porque funcionaría en, por ejemplo, pueblos perseguidos o algo así. Ahora, en Latinoamérica, ese no es el caso. Y la gran mayoría de las personas tiene demasiada sencillez en su vida diaria y en efecto buscan en la iglesia algo de elegancia, que eso es atractivo porque es tan diferente de lo que han experimentado. Entonces, y esa elegancia tiene una forma en la Iglesia Católica y otra en las mega iglesias con prosperidad y todo eso que la gente también quiere. Entonces, ¿debemos seguir con sencillez en un contexto así? ¿O qué hacemos?
Un relato les paso. Me topé con uno de los fundadores de la mega iglesia de Willow Creek. Pasamos una semana juntos sin saber que íbamos a pasar una semana juntos. Fuimos a una conferencia y él estaba ahí contándome la historia de Willow Creek, una iglesia que ha explotado en membresía a 10,000, 15,000, no sé cuántos tienen ahora. Está en las áreas de las afueras de Chicago. Platicamos toda la semana y para resumirles todo, ellos buscaban comunicarle a los incrédulos el evangelio de manera que los incrédulos escucharan y respondieran, aunque la respuesta fuera no, que la captaran, que ellos entendieran a su entorno y que predicaran el evangelio de manera clara. Fue tan exitoso su experimento. El experimento era: tengamos un servicio como iglesia, donde hay cantos, donde hay un servicio, donde hay una predicación, pero prediquemos el evangelio. O sea, era un método evangelístico, pero fue tan exitoso que se hizo iglesia, creció grandemente, y llegó el punto cuando la iglesia tuvo que administrarse de tal manera que me dice, yo siendo fundador, Bill Hybels, que era mi amigo, le pidió a una persona que tomara el puesto de administración, reemplazándome a mí sin decírmelo, y de repente esa persona me dijo, estás despedido de tu puesto. Y dijo, pero yo soy miembro de la iglesia. No, tómate unas vacaciones. ¿A qué te refieres? Que ya no regreses. Que ya no regreses. O sea, este organismo sencillo, porque empezó con un grupo de jóvenes en una iglesia, no sé, llegó a ser una administración fuerte. Lo que pasó con este amigo es que tan desilusionado se fue de la iglesia y empezó con otros hermanos que lo jalaron, y esa iglesia se despegó a otra mega iglesia. Y al final de la semana me está contando la historia y le pregunté, ¿y ahora dónde estás? Y dice, estoy en un grupo de iglesias de casa. Somos 15 miembros. ¿Qué estaba buscando él? Estaba buscando escapar del fenómeno de la mega iglesia. Y yo sé que esto no contesta la pregunta de manera absoluta y general, pero hermanos, cada lugar tiene su contexto y hay que entenderlo antes de lanzar, no solamente antes, pero mientras uno se lanza hay que entender cuáles son las necesidades, las inquietudes, lo que esta gente está buscando. El Evangelio de Cristo contesta las necesidades básicas de cada cultura. Y el Evangelio bien predicado tiene sentido en un pueblo como Samaria, que rechaza a los judíos, que no quiere ir al templo judío, que no tiene todo el canon de las escrituras, que tiene... Para ellos están buscando algo y Cristo va y se los ofrece. O sea, tiene relevancia cultural. En todas las culturas el Evangelio tiene relevancia cultural. O sea, contesta las inquietudes más profundas de la gente que esa cultura ha tenido. Entonces, la respuesta no la puedo dar yo en términos de arquitecturalmente cómo debemos de diseñar la iglesia. Pero debemos de alguna manera en nuestras reuniones responder a cómo vamos a alcanzar a estas personas. Y mi posición, hermanos, difiere de la anterior, hace 200 años. Cuando las iglesias empezaron a salir del Reino Unido y de Irlanda y de esos lugares hacia el resto del mundo, lo que hicieron es fundar iglesias que se parecían mucho a las de casa. O sea, les llevaban el mismo himnario y les llevaban la misma arquitectura y la misma vestimenta. ¿Por qué? Porque esto es lo cristiano. Pero pienso yo que al considerar el ejemplo de Cristo, el Evangelio no es una imponencia cultural, una imposición cultural sobre los evangelizados,
sino es plantar la semilla del Evangelio que cuando germina y florece se ve muy diferente en este lugar a la que se ve en aquel lugar. Y seremos hermanos y seremos todos conectados por el mismo movimiento, pero yo espero que un día las iglesias de México puedan tener un sentido muy mexicano. Un mariachi. Hasta la fecha, los mariachis son considerados por los hermanos como mundanalidad. ¿Por qué? Porque llegó el extranjero, el misionero, y yo he sido misionero, así que me estoy apuntando a mí mismo. Llegó el misionero sin conocer la cultura y dijo, mundano, pagano, todo esto va para afuera. Su vestido va para afuera, su música va para afuera, el cajón, los tambores son del demonio. Y de una manera muy tajante fueron imponiendo el cristianismo no bíblico, sino el cristianismo cultural que ellos traían de su cultura. Entonces, me parece que en cada iglesia debe haber una flexibilidad, aún en un movimiento, para permitir que las manifestaciones, no del espíritu, de eso no estoy hablando, sino de la manera en cómo hablamos a la gente y qué formas vamos implementando para el bien de la esparción del evangelio, sean autóctonas. No sé si me doy a entender. ¿Perdón? Por eso decía Pablo, yo me echo de todos a todos. Si voy a los judíos, me hago como judío para ganar judíos. Pero Pablo era judío. ¿Qué está diciendo? Que él actuaba, pensaba, buscaba, lo que leía era material judío. Y cuando iba a hablar con los de Creta, buscaba a sus filósofos y leía y se adecuaba a la mentalidad para poder explicar el evangelio de manera que conectara con esa gente. Y si tú vas a evangelizar a ateos, tienes que saber lo que piensan. Y si vas a evangelizar universitarios, tienes que llegarles a su mente. O sea, ¿y si vamos a evangelizar a revistas? No sé lo que sea. Va a llegarles así. Estrato alto. Tendremos que, de alguna manera, responder con el evangelio las necesidades de esas personas. Y no. Cuando Cristo habló con la mujer en el pozo de Samaria, su necesidad de ella era el agua. O sea, dame esta agua, eso es lo que yo busco. Cristo, hay dos tipos de necesidades, la que uno siente y la que uno realmente tiene. Y como creyentes debemos de estar buscando qué es lo que realmente muy a fondo, todas las manifestaciones de los, ¿cómo se dijeron? Arribistas, que irse de vacaciones, que diversión, que droga. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que están tratando de remediar con ese estilo de vida? ¿Qué es lo que realmente necesitan? No lo que quieren, sino lo que realmente necesitan. El evangelio contesta cada una de esas inquietudes en cada cultura. Estás hablando de la cultura de los hermanos durante la historia y hasta ahora. ¿Cuál ha sido culturalmente el rol de la mujer en el movimiento de los hermanos? Bueno, el rol de la mujer, ¿puedes explicarme más lo que quieres decir con el rol de la mujer? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué hacían las mujeres en el tiempo de Darwin? ¿Qué hacían? ¿Cómo participaban de la vida de la iglesia? ¿Cómo participaban de la vida de la iglesia? ¿Cómo participan hoy en día en Estados Unidos? ¿Cómo participan en los lugares del mundo que conocen? Hoy en día las mujeres en Estados Unidos, por ejemplo, tienen funciones como directora de escuela dominical, maestra, consejera de campamento, administradora de campamento,
organizadora, participante de cantos, o sea, es variada, pero la característica de los hermanos ha sido casi de manera universal que la mujer debe guardar silencio en las reuniones y específicamente en la reunión de la adoración. Ahora, no me voy a meter al tema de interpretación de esos pasajes, pero en términos de cultura, eso es lo que se ha vivido. Y hoy en día en Estados Unidos esto es una lucha, porque la mujer ahora dice, es que, ¿cómo le vas a decir a la funcionaria CEO, ¿cómo se dice? El CEO de una gran organización que está dirigiendo a miles de hombres bajo su mando, que llega a la iglesia y guarde silencio y se ponga una mantilla. Y esa es una pregunta cultural, no es una pregunta bíblica, no es una pregunta interpretativa. Entonces hay una lucha hoy día en Estados Unidos con este tema. Y los jóvenes dicen, este tipo de iglesia como que no responde las inquietudes que yo tengo. Sí. Yo quisiera, en algún momento pregunté por qué nosotros como hermanos no nos congregamos un sábado. La respuesta fue por la cultura. Y porque todo el mundo trabaja los sábados, la mayoría de personas tienen actividades los sábados, por consiguiente el domingo es el primer día de la semana, hay descanso en la mayoría de familias, nos congregamos. Bíblicamente el pasaje que normalmente se utiliza es que allí Pablo, cuando llegó de Macedonia y en sus viajes, pues se reunieron el primer día de la semana y se reunieron de noche. Pablo extendió su discurso, allí se cayó, se mató a este hombre y pues olvidamos que predicó toda la noche y eso pasó porque al siguiente día tenía que viajar temprano, o sea, aprovechó el tiempo. Pero de lo poco que llevo entre los hermanos, no ha habido, por ejemplo, una predicación que hable del día del reposo. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y por consiguiente, pues estos aspectos de congregarse un sábado se pasan por alto y pues hay hasta temor de decir, yo quiero que la iglesia local se congregue un sábado y no un domingo. Pero ¿qué dirán desde la asociación, desde los hermanos? ¿Cómo has visto todo esto? Pues, la verdad es que el movimiento nació en los 1800 en Inglaterra, en Irlanda, donde había un día de vacaciones y era el día domingo. Ese era el día en que los niños no tenían que ir a las fábricas a trabajar, porque los niños hacían trabajo forzado en las fábricas. Y por ahí a alguien se le ocurrió tener un fenómeno, organizar un fenómeno que se llamó la escuela dominical, que no era enseñanza bíblica como lo hacemos ahora en las iglesias, sino era enseñanza como educación pública a los niños de la calle, que no tenían nada, no tenían comida, estaban... Entonces, eso creo que refleja la condición actual de la iglesia en ese tiempo, que el día hábil era domingo. Ahora, sí, sé que hemos contestado muchas veces con las preguntas con, bueno, lo que Pablo hacía era esto, pero creo que no ha habido un estudio profundo, o si lo ha habido, lo desconozco. Y en cuestión del tema del sábado, los hermanos han realmente ignorado ese tema, excepto a decir que Cristo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa es una declaración teológica, es una declaración bíblica, pero también tiene la manera en cómo la estamos manejando, es una declaración teológica. Y nos hemos regido por eso sin realmente, yo creo, dar una respuesta muy clara. ¿Habrá misioneros en lugares donde el día de reposo es el miércoles y decidan hacer sus reuniones el miércoles? Yo pienso que sí, porque el misionero que sale va a evangelizar y va a alcanzar a donde los peces estén, ahí los busca, y lo que ellos la dieta de ese lo trata de encontrar. Entonces, el misionero tiende a ser mucho más
pragmático en cuestión de cómo vamos a alcanzar a esta gente. Y mi punto de vista es que las iglesias debíamos de adoptar ese mismo pragmatismo del apóstol Pablo, es decir, si estamos alcanzando judíos, hay que conocer la mente judía. Si estamos alcanzando griegos, hay que conocer la mente griega. La historia, seguramente el movimiento de los hermanos tiene mucha tradición y muchos años, pero digamos que en nuestro contexto, para los que somos de aposento alto por lo menos, estamos hablando de que el próximo año celebraremos 40 años, que me parece un tiempo bien corto para poder decir que tenemos mucha experiencia. Sin embargo, en otros países latinoamericanos ya, porque la mayoría de los misioneros que llegaron, pues, llegaron principalmente de los Estados Unidos, y nosotros esa parte no la hemos podido desarrollar, obviamente por un concepto económico, porque si en Estados Unidos solo le dan dinero, especialmente al misionero que va, porque Estados Unidos tiene otra economía, Latinoamérica es diferente, pero hay algunos países que han logrado emular ese ejemplo de los hermanos, enviando ya sus propios misioneros. Sí, países, y en los países donde la economía lo permite mayormente, ahí se ha practicado más. En India, por ejemplo, cada iglesia trata de tener sus propios evangelistas y hay miles de evangelistas, de misioneros de la India a la India que están yendo a fundar iglesias. ¿Por qué? Porque la economía lo permite. Si fuera la economía de Japón, las iglesias de Japón a duras penas podrían reunirse y alcanzar solamente a suplir las necesidades de algunos, porque la economía ahí es muy demandante, muy alta, el nivel económico. En lugares como República Dominicana se han organizado y han superado y han podido enviar misioneros de su propia gente. Y sería interesante tener diálogo con gente de estos lugares. Es por eso que la Conferencia Internacional de los Hermanos que se hace cada 4 años es tan interesante, porque aunque hay hermanos de toda índole que a veces hasta uno ni sabe de qué rama son o qué es lo que creen, o a lo mejor no son hermanos, pero cuando te topas con alguien que conoce tu contexto y que está practicando algo que posiblemente pueda ayudarte y mutuamente, es súper valioso. Lo que ustedes tienen aquí en Colombia, lo poco que sé, es una increíble bendición. El hecho de que hay iglesias que han sido fundadas, que se consideran hermanas y que trabajan juntas, es un fenómeno en el mundo de los hermanos. En la República Dominicana se vive, pero requirió la expulsión, no la expulsión, sino que salieran todos los misioneros canadienses, todos los extranjeros, y por fin los hermanos se pusieron las pilas y dijeron, vamos a organizarnos, y lo han hecho exitosamente. Pero en los demás países, en México no ha sucedido algo así. Las iglesias fundadas especialmente, y lo digo con tristeza, por todo el mundo, las iglesias que han sido fundadas por americanos tienden a exhibir el individualismo americano, de decir, pues mira, yo soy un individuo, pienso de manera individual y la iglesia es independiente, y el americano enfatiza mucho el individualismo, el que tú puedes por ti mismo y tú piénsalo y tú decides. Pero lo que veo aquí es que se han unido desde el principio y han hecho no solamente una iglesias independientes, sino interdependientes. Y eso, hermanos, es valioso, muy valioso. Y quizás digas, pero es que no está funcionando bien, pero lo tienen, arréglenlo sobre la marcha, pero tienen algo muy valioso. En este punto, de pronto me gustaría ilustrar un poco acerca del movimiento de los hermanos en Colombia, porque en Colombia, digamos, hay 3 grupos diferentes de hermanos, como desde mi punto de vista. Hay el grupo de los hermanos exclusivistas, de la línea exclusivista,
que se llaman centros bíblicos y que están básicamente hoy en día en la zona cafetera, más que todo. Son como unas 120 iglesias de los hermanos exclusivistas, de los centros bíblicos. Y está otro grupo que se llama el grupo de los hermanos libres. El grupo de los hermanos libres lo conforman unas 4 o 5 asociaciones de iglesias de diferentes sectores. Por ejemplo, están los hermanos de la zona de la costa, y están los hermanos de la zona de aquí de Bogotá y Bucaramanga, y hay otros hermanos del eje cafetero. Y esas asociaciones tienen más o menos comunión entre ellos, pero se llaman hermanos libres porque son bastante independientes unos de otros. Entonces tienen una reunión nacional de ancianos donde se ven todos juntos y tienen alguna comunión entre ellos, pero básicamente se manejan como asociaciones independientes, y las iglesias son bastante independientes. Yo nací entre esas iglesias de los hermanos libres, en la iglesia que se llama Local Bíblico aquí en Bogotá, y hay 3 iglesias de los hermanos libres en Bogotá que se llaman locales bíblicos. Y está este movimiento nuevo, relativamente nuevo, que va a cumplir 40 años, que es las iglesias Aposento Alto. Y este es un movimiento diferente, con un ADN desde su inicio, con una identidad, con una manera de ser que guarda la independencia de las iglesias y la autonomía, pero que permite, por medio de la asociación, la interdependencia. Entonces yo conozco bastante bien la estructura de los hermanos libres, porque estuve muchos años entre ellos y fui un líder entre ellos también. Lo conozco bastante bien cómo funciona eso. Últimamente he conocido el movimiento de los hermanos exclusivistas de centros bíblicos, y aprecio mucho a esos hermanos también, pero ellos pues son muy exclusivistas, quiere decir que no admiten comunión con otras iglesias, solo entre ellos, únicamente entre ellos. Y comparando todo eso, y el Señor permitirme pasar de los hermanos libres al movimiento de Aposento Alto, ya hace más de 28 años, 30 años, no me acuerdo ya. Yo hoy puedo decir que es una maravilla el movimiento de los hermanos Aposento Alto. Es una maravilla de cómo funcionamos, de cómo hay esa hermandad entre las iglesias, de cómo nos ayudamos, de cómo la asociación es una bendición. Algunos la ven con cierto recelo, pero la asociación es una bendición enorme. Amén. La junta, el grupo de misiones, los grupos que están surgiendo. Yo quisiera ver muchos ministerios nuevos entre las iglesias de Aposento Alto. Yo quisiera ver iglesias nuevas plantadas en Aposento Alto y reproduciendo este mismo modelo, porque de lo que yo veo y de lo que yo sé y de lo que yo he vivido es una cosa maravillosa. Y nos respetamos las diferencias, nos respetamos. Y iglesias, digamos que en Aposento Alto tenemos iglesias de un extremo al otro, entre unas que son bastante conservadoras y tienen una línea así, y otras muy abiertas. Pero eso no ha sido impedimento para que trabajemos juntos. Amén. Para el debido respeto, pero mantenemos, al escuchar los rasgos de los hermanos, pues esa es nuestra identidad y la mantenemos, y eso ha sido maravilloso. Entonces yo sí le doy la gloria a Dios por estar en un movimiento como el movimiento de Aposento Alto, y esperamos que esto no solamente se quede acá, sino que crezca, que se amplíe, que ojalá haya concilios teológicos. Eso es buenísimo para discutir sobre si estaría mal fundar iglesias que funcionen el sábado, si eso sería, pero yo sé que hay apertura para hablar de eso. Entonces quería aprovechar este pedacito para de los hermanos libres,